una noche oscura y lluviosa cuando me encontré en un apuro. Necesitaba usar el baño desesperadamente. Mis amigos y yo habíamos estado disfrutando de una película de terror en el cine y después de tomar un refresco grande, mi vejiga estaba a punto de estallar. Busqué frenéticamente el lugar más cercano para aliviar mi incomodidad y finalmente vi un letrero que señalaba a un baño público en el parque. Mis pasos resonaban en el suelo húmedo mientras me apresuraba hacia el baño, sintiendo cómo el viento frío se colaba por mi abrigo. La luz parpadeante sobre la entrada del baño creaba sombras inquietantes en las paredes. Dudé por un momento, pero la urgencia era demasiado grande, así que decidí entrar. El interior del baño estaba sumido en una penumbra siniestra y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de azulejos. El olor a humedad y desinfectante llenaba el aire, añadiendo un toque de claustrofobia al ambiente. Caminé por el pasillo buscando desesperadamente una puerta vacía. Finalmente encontré una puerta entreabierta y me apresuré a entrar. La luz tenue dentro del cubículo apenas iluminaba el lugar. Cerré la puerta con un suspiro de alivio y me preparé para finalmente desahogarme. Pero cuando me giré para enfrentar el inodoro, lo que vi me heló la sangre. En lugar de la forma habitual del inodoro, esta versión estaba deformada y retorcida, como si algo hubiera surgido desde su interior. Pero lo peor de todo era la cabeza humana que emergía del agua. Sus ojos estaban cerrados y su piel era pálida y enfermiza. El cabello empapado colgaba sobre su rostro y su boca se movía ligeramente, como si estuviera tratando de hablar. Inmediatamente me recordó a los videos que me había enseñado mi hermano hacía algunos días. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me quedaba mirando la escena. Mi corazón latía con fuerza y la urgencia de la situación se desvaneció ante el horror que tenía frente a mí. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, la boca de la cabeza se abrió con un chirrido espeluznante. Un susurro incomprensible resonó en mi mente mientras la cabeza emergente me miraba fijamente. «Ven, libérame», susurró la voz, una mezcla de súplica y amenaza. Mi cuerpo se congeló y mi mente se debatía entre el miedo y la curiosidad enfermiza que me atraía hacia esa grotesca aberración. Mis manos temblorosas se alargaron hacia la cabeza, inexplicablemente atraídas por su presencia perturbadora. A medida que mi dedo rozó la piel fría, una corriente de energía pareció pasar de la cabeza a mí, como si estuviéramos conectados en un nivel inexplicable. Una sensación de náuseas me invadió, pero no podía apartar la mirada ni evitar el impulso de tocarla una y otra vez. En ese momento, algo extraño comenzó a suceder. El inodoro, como si tuviera vida propia, comenzó a temblar y moverse. Unos apéndices oscuros y retorcidos emergieron de su base, parecidos a patas de araña. Mi horror aumentó cuando vi cómo estas patas empezaron a arrastrar el inodoro hacia mí. El inodoro con la cabeza humana avanzaba hacia mí, impulsado por esas macabras patas de araña. Mi instinto de supervivencia finalmente prevaleció sobre mi fascinación y di un paso atrás con un grito ahogado, pero el inodoro me perseguía, moviéndose con una agilidad inhumana. El terror se apoderó de mí mientras corría por el pequeño cubículo, buscando desesperadamente una forma de escapar. Las patas de araña golpeaban el suelo de manera siniestra, cada vez más cerca de mí. Sentí como el tiempo se estiraba, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Justo cuando creía que no había escape posible, una figura inesperada apareció en la entrada del baño. Era un hombre vestido con un elegante traje, pero lo que más llamó mi atención fue su cabeza. En lugar de una cara, tenía una pantalla de televisión con un tono azul brillante. Nuevamente, tal cual como los videos que había visto en YouTube. Sin decir una palabra, el hombre televisor levantó la mano y señaló el inodoro con cabeza. La pantalla azul comenzó a parpadear y a emitir un zumbido eléctrico. El inodoro pareció retorcerse de dolor. Sus patas de araña se agitaron y sus movimientos se volvieron erráticos. El hombre televisor extendió su mano hacia el inodoro y la pantalla azul se iluminó intensamente. Un resplandor cegador llenó la habitación y un estruendo ensordecedor resonó en mis oídos. Cuando el resplandor finalmente se desvaneció, me encontré en el suelo, temblando y aturdido. El baño estaba en silencio. La normalidad había regresado, pero el inodoro con cabeza y las patas de araña habían desaparecido por completo. El hombre televisor también había desaparecido sin dejar rastro.
siniestro. Me levanté lentamente, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. ¿Era real o solo una alucinación? Mi mente estaba llena de confusión y terror, incapaz de encontrar respuestas satisfactorias. Salí del baño y me encontré con mis amigos afuera, quienes notaron mi palidez y mi mirada desenfocada. No podía hablarles de lo que había vivido. Sabía que no me creerían o pensarían que estaba loco, pero la imagen del inodoro con la cabeza y las patas de araña, seguido por la aparición del hombre televisor con su pantalla azul, siguió persiguiéndome en mis pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena espeluznante una y otra vez, recordándome que había algo más allá de la realidad que no podía comprender ni escapar. Mi abuelo siempre había sido un contador de historias apasionado, y no había nada que me gustara más que escucharlo hablar sobre el pasado de nuestra familia y de la región en la que vivíamos. En una fría noche de invierno, nos encontrábamos sentados junto al fuego en la cabaña de madera, y el ambiente se volvió tenso cuando mi abuelo comenzó a narrar una historia oscura y tenebrosa que se desarrollaba en los bosques que rodeaban el pueblo. Hace 2 siglos, en este mismo lugar donde ahora se erige Vivian, ocurrieron los infames juicios de Salem. Muchos fueron acusados injustamente de brujería y condenados a muerte. Pero hubo una historia que perduró en la memoria de aquellos tiempos. Comenzó mi abuelo con una mirada distante. Habló de una bruja condenada por supuestos actos de magia oscura. Durante los juicios, alegaron que ella había traído la desgracia a la aldea y a sus habitantes. Finalmente, fue sentenciada a la decapitación. Sin embargo, cuando llegó el momento de mostrar su cabeza a la multitud como advertencia, el verdugo se encontró con una sorpresa macabra. La cabeza de la bruja había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Desde entonces, se cree que su espíritu busca venganza y que su cabeza perdida aún merodea por estos bosques, moviéndose con su largo cabello negro o habitando los cuerpos de los animales que habitan aquí. Concluyó mi abuelo, su voz llena de misterio y un escalofrío recorriendo mi espalda. Al día siguiente, mi abuelo y yo nos levantamos temprano para salir de casa. La niebla se aferraba al bosque mientras nos adentrábamos en él. La luz del sol apenas se filtraba a través del denso follaje. En un claro, avistamos un venado majestuoso con una figura extraña en su cuello. Mi abuelo me susurró que mantuviéramos la distancia. Miramos desde la distancia mientras el venado levantaba la cabeza de manera extraña, como si estuviera tratando de liberarse de algo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, la criatura se volvió hacia nosotros y desapareció en la oscuridad del bosque. Mi abuelo y yo nos miramos, sorprendidos, pero antes de que pudiéramos procesar lo que habíamos visto, escuchamos un ruido siniestro detrás de nosotros. Rápidamente, nos volvimos para ver al mismo venado decapitado en el suelo. Su cabeza yacía a un lado. Mi corazón latía con fuerza mientras el terror se apoderaba de mí. Miré a mi abuelo y su expresión de preocupación me recordó la historia que me había contado la noche anterior. Un grito lleno de angustia y desesperación resonó a través de los árboles. Nuestros ojos se dirigieron hacia los árboles cercanos y allí, entre las ramas, colgaba la cabeza de la bruja, sujetándose con su cabello oscuro y retorcido. Su boca se abrió en una mueca macabra mientras sus ojos nos miraban fijamente. Emitía gritos horripilantes que resonaban en todo el bosque. Mi abuelo tomó mi mano y comenzamos a retroceder. Aunque la situación era de lo más aterradora y bizarra, mi abuelo parecía estar muy feliz. En realidad, él era quien se alejaba mientras me empujaba con ánimos hacia adelante. En medio del horror dijo algo que cambiaría mi vida de aquí en adelante. Te tardaste mucho, abuela. Conoce a tu pequeño tataranieto.